Hola, ¿cómo están? Quisiera compartir con ustedes un breve pasaje, esto basado en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15, y centrarme en particular en un solo tema de los que se ven en este pasaje, que a mí en lo particular me parece extraordinario, es un pasaje que me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho. Dice así, se los voy a leer. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Para hacerlo corto, solamente me voy a centrar, aunque es fascinante todo el pasaje, pero solo en una parte, en el versículo 14. Dice aquí que Él anuló un acta con los cargos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la eliminó clavándola en la cruz. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, la llamada acta de los decretos, que nos era contraria, dicen otras versiones. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es que, dado que Dios tiene una ley moral que gobierna todo su universo, ¿no? Nos guste o no, aunque sea una ley que no está validada por los gobiernos humanos, no obstante impera y gobierna su universo, porque es su universo. Y hemos hablado de que el universo creado por Dios está sujeto a varias leyes, ¿no? Las leyes de la física, por ejemplo, ¿no? No sé, las leyes de la genética en lo que respecta a la vida, pero hay una ley moral, una ley que gobierna moralmente su universo, que nos dice cómo debiéramos vivir y que nos dice que cualquier violación a los artículos de esa ley, los mandamientos, implica un castigo por parte de Dios y que el castigo de la violación a esos mandamientos es la muerte, la separación eterna de Dios, separación espiritual, lo que conocemos como infierno. Y repito, ¿no? Estén o no estén validados por los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos validan, las leyes humanas validan alguna de las leyes morales de Dios, ¿no? Porque a final de cuentas están inspirados en los seres humanos y nosotros consciente o inconscientemente entendemos que hay ciertas leyes morales que gobiernan el universo y las plasmamos en nuestras leyes humanas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las leyes humanas, de los códigos penales humanos, pues castigan el robo, castigan el asesinato, etc. Pero hay otras leyes morales de Dios que no están en los códigos penales. Por ejemplo, hasta donde yo sé, no hay ninguna que castigue hasta cierto punto la mentira, por ejemplo, ¿no? Sí hay algunas, pero una mentira, las mentiras de uso a diario que desgraciadamente son muy comunes, ¿no? No te llevan a la cárcel por eso, no te imponen multas por eso, ¿no? Es un ejemplo de una ley que gobierna el universo de Dios y está vigente, aunque en el momento, en el corto plazo en esta vida, no haya ninguna autoridad que te la cobre. Pero lo que dice Dios es, sí, cuando vengas ante mí, porque yo soy juez, cuando vengas ante mí sí me vas a responder por las violaciones a mi ley moral que gobierna todo mi universo y todos los países de la tierra. ¿Okay? Entonces lo que se nos dice, el acta de los decretos a los que se refiere el apóstol Pablo, se refiere a una especie de expediente que hay con nuestro nombre en el Tribunal Supremo del Universo, tribunal donde seremos juzgados por el Padre, por Dios, ¿no? Y en ese expediente se van acumulando todas las violaciones, todos los crímenes, todas tus violaciones a esa ley moral. Lo creas o no lo creas, ¿no? Es como han visto que luego en algunas avenidas hay unos aparatitos que miden si te pasas de velocidad, ¿no? Si vas a velocidad alta, ¡pum!, te detectan y en automático te mandan, ya tienes una multa allá en la dirección de tránsito. Aunque tú no te des cuenta, ya tienes una multa. No te diste cuenta, o sea, infringiste la ley, sabías que ibas a exceso de velocidad, pero según tú no te vieron, y como no te vieron y nadie te dijo nada, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando no te das cuenta es que ya tienes una multa ya en el tránsito, ¿no? Es esto algo similar, ¿no? Violamos continuamente las leyes morales de Dios y creemos que no pasa nada en el corto plazo. La realidad es que tenemos un expediente que se va haciendo grande, ¿no? En ese expediente donde hay con fecha y con hora y con videos, lo que hiciste, lo que pensaste, lo que no hiciste, todo está registrado, todas las violaciones a la ley de Dios. Y este expediente se va engordando, ¿no? Y se va acumulando.
y está listo para que el día tenemos un citatorio con el Rey Supremo y el Juez Supremo del universo, en donde se va a abrir ese expediente, el libro de las obras, y seremos juzgados con base a la ley de moral de Dios y a esperar sentencia. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, pero aquí, estas son las malas noticias, ¿no? Algunos le llaman las malas noticias de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos habla más bien de las buenas noticias, evangelio, evangelión, buena noticia en griego, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios agarró tu expediente, ese expediente con todos los crímenes, con todas sus violaciones a la ley moral de Dios, de aquí hasta que te mueras, ¿eh? Y dice aquí que la anuló. ¿Y cómo la anuló? La eliminó clavándola en la cruz. ¿Cómo funcionó esto? ¿Qué pasó ahí, no? Si tú recuerdas, cuando a Jesús lo que hacían los romanos cuando crucificaban a un criminal, recordemos que la crucifixión era el peor y más vergonzoso de los castigos reservado para los peores criminales, ¿no? Era lo más horrible que le podía pasar a una persona y aparte de una tormenta increíblemente dolorosa, eras avergonzado públicamente, o sea, te desnudaban, te crucificaban completamente desnudo, ¿eh? No con tu trapito, con tu calzoncito, no, completamente desnudo, avergonzándote completamente frente a todo el mundo, y ponían el acta de los decretos, es decir, ponían un papel que contenía tu crimen y lo colgaban arriba de tu cabeza. ¿Recuerdas que Jesús tenía un papelito arriba de su cabeza? Bueno, ese era el acta de los decretos, ¿no? Y ahí ponían, este está siendo crucificado por violador, por asesino, por lo que sea, ¿no? Lo interesante es que Jesús, ¿qué decía el acta de los decretos que tenía Jesús arriba de su cabeza en la cruz? Decía INRI, ¿no? En griego, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Eso es lo que son las iniciales de esa frase, ¿no? Eso no es un crimen, no era un crimen ante la ley romana, ciertamente, ¿no? Lo mandó a poner Pilato más bien para burlarse de los sacerdotes judíos que lo obligaron a crucificarlo, ¿no? Que los odiaba y les caían re mal. Pero no era un crimen, es decir, el acta de los decretos de Jesús estaba limpia. Ante los ojos de Dios, el mensaje que se está transmitiendo aquí es que Él no tenía pecado, que Él estaba siendo colgado de la peor manera y siendo avergonzado completamente sin tener un crimen ahí colgado. Porque no había ni un solo crimen en su haber que los sacerdotes y que el pueblo que le pidió a Pilato que lo crucificara le pudieran achacar. Ni un solo crimen. Y por eso estaba en blanco su acta. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es muy profundo y dice, lo que sucede es que Dios realmente, el acta con los decretos que estaba colgada arriba de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el Calvario, era la tuya, y la mía y la de todos nosotros. Porque Dios agarró y clavó nuestras expedientes, las actas con nuestros decretos, con todas nuestras violaciones a la ley santa de Dios, y la colocó en esa cruz y la clavó ahí. Y lo que está diciendo ahí Dios es, lo estoy castigando a Él, lo estoy crucificando a Él por tus pecados. Porque el suyo, su expediente está limpio. Y por eso Él puede venir ante mí y decirme, Padre, yo te voy a pagar por ellos. Porque Él no tiene ningún pecado en su haber. Y entonces yo puedo juzgarlo a Él. Voluntariamente es lo que hizo Jesús, no obligado. A mí nadie me quita mi vida, yo la pongo, dijo Jesús. Juzgarlo en el lugar de todos ellos. Y eso es fascinante, ¿eh? Ahora, el otro punto es, ¿cómo es que Él puede pagar por todos nosotros? El mismo Colosenses nos da la respuesta, ¿no? En Colosenses también se nos dice, en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es decir, Jesús no solo es hombre, es Dios. Entonces, todo el ser infinito de Dios, ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, infinito, está encapsulado en un cuerpo humano. Otro de los milagros de Dios, no sabemos cómo hizo eso, ¿no? Cómo adentro del cuerpo de carne de Jesús hay un ser infinito. Infinito, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué símil podemos hacer para entender esto, ¿no? Tal vez ahí en las leyes de la física hay algo similar de cómo puede existir algo profundamente gigantesco en algo muy pequeño. Algo así se me ocurre, ¿no? Pero bueno, eso es un milagro que no alcanzamos a comprender. Pero solamente por eso es que Jesús puede ser juzgado por todos nosotros.
Porque si Jesús fuera solamente un hombre común y corriente, bueno, no común y corriente, digamos que un hombre nada más, pero sin pecado, que jamás pecó, perfectamente justo, ¿no? Pues su vida equivaldría a la de un hombre pecador, podría pagar por un pecador, ¿no? Ahora sí que, pues uno, el suertudo, ¿no? Y clavo el expediente de esa persona en la cruz de Jesús y lo juzgo a él y perdono al pecador, al otro. ¿Cómo es que Dios coloca todas las actas de los decretos de todos los seres humanos en esa cruz? Porque Él es infinito. Porque su sangre en ese cuerpo colgado y desnudado y torturado, hay un ser infinito que alcanza, con una sangre que tiene un valor infinito, que alcanza a pagar por todos. Y permite que Jesucristo vaya a un infierno y pague un infierno por cada ser humano, por la sentencia dictada por tu expediente y por el mío que fueron colgados en esa cruz. Entonces yo te diría, esto ya lo hizo Dios. Lo único que te pide es si tú aceptarías esto, ¿no? Yo no veo ninguna razón por la cual un ser humano diría, no, yo no quiero que pague por mí, yo no quiero que pongan mi acta de los decretos allá arriba, ¿no? La única razón que yo entendiera por la que alguien es eso es porque esa persona está tan engañada que diría, mi acta de los decretos está limpia. Yo no tengo ningún crimen por el cual me tenga que juzgar porque yo soy muy buena persona. Que las hay por millones, ¿no? Y ahí hemos estado muchos, ¿no? Y ahí podemos volver a caer también. Entonces, si tenemos un poco de sensatez y de humildad, nosotros entenderíamos que ese expediente sí tiene muchos crímenes anotados, crímenes morales, fallas morales, pecados cometidos ante la ley de Dios. Y lo único que tenemos que decir es, Señor, agarra mi acta, colócala en esa cruz, quiero que Jesús pague por mí, quiero que sea mi abogado, quiero que cuando yo venga ante tu presencia, ante el Tribunal Supremo del Universo, tú puedas decir, aquí está la lista de pecados, aquí está el expediente de Ramón, de Pepito, de Juanito, pero aquí ya está pagado. Todas las multas que se acumularon durante sus vidas fueron pagadas por la sangre preciosa e infinita de mi Hijo en la cruz del Calvario. Yo te diría que realmente no hay ninguna razón válida para no aceptar esto. Si no lo has hecho, ve hoy, habla con Jesucristo, habla con Dios y dile, pon mi expediente en esa cruz. Quiero llegar ante tu presencia sin ningún temor, sin ninguna preocupación. Quiero que seamos amigos, quiero que no haya más separación, quiero tener vida espiritual, porque dice el versículo 4, tú estabas muerto espiritualmente, separado de Dios, quien es la fuente de vida espiritual, y cuando Él anuló el acta de los decretos que te era contraria, te dio vida espiritual, puso tu Espíritu Santo en ti, para que puedas reconectarte con el Dios creador del universo. Si no lo has hecho, haz esto hoy mismo, en este momento lo puedes hacer. No hay ninguna razón para no hacerlo. Que Dios los bendiga.